¿Cómo están, familia? Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Gálatas, capítulo 3, en esta oportunidad del versículo 21 al 29. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura, Gálatas capítulo 3, versículo del 21 al 29. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir la promesa que Dios les hizo. Increíble, porque aquí el apóstol Pablo está tratando un tema que debemos prestar bastante oído para poderlo entender. Está entrando en cuestión la ley de Moisés. ¿Es la ley de Moisés contraria a la promesa de Dios? Es con lo que se inicia el texto. ¿Es entonces pues la ley contraria a la promesa de Dios? ¿Cuál promesa? La promesa de salvación por medio de Jesucristo. Ok, la promesa de bendición por medio de Jesucristo, todo lo que venía por medio de la promesa de Jesucristo como Salvador, del Salvador que Dios había prometido. Ok, esta ley de Moisés no era contraria, sino que es parte del proceso que pasa el pueblo de Israel para que llegara a aquel Salvador. ¿Qué función cumplía la ley entonces? La ley tenía como función hacer entender al hombre en qué cosas estaba errando, en qué cosas estaba mal, y hacerlo entender que por más que intentara cumplir la ley por sí mismo, jamás podría hacerlo. Necesitaba ser justificado no por la obediencia a la ley, sino por el sacrificio de su Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo apunta a decir claramente: es mi fe depositada en Jesucristo. Es la fe depositada en Jesucristo lo que trae consigo el cumplimiento de la promesa, no la obediencia a la ley, porque la ley en sí misma no tiene el poder de justificar, ni de salvar, ni de cumplir la promesa. Tenía una función, y Pablo lo resalta claramente. Primero, que el hombre pudiera entender que necesitaba ser dependiente de Jesucristo y no de sí mismo para ser agradable delante de Dios. No podía, por el cumplimiento de la ley, agradarle a Dios. En primer lugar, porque no podría cumplir con la ley nunca. No hubo un solo hombre que pudiera cumplir con la ley, solamente Jesucristo. Y por ende somos nosotros justificados. El hombre jamás, por más que intentara cumplir la ley de Dios, podría cumplirla para hacerle agradable a Dios. Por más que intentaba, siempre incurría en pecado, porque el pecado lo domina, dice el apóstol Pablo. El pecado está dominando al hombre. La ley se introduce para que el hombre entendiera que por más que quisiera cumplirla, no podía cumplirla en sí misma 100%. No porque la ley fuera mala, sino porque la ley es perfecta y el hombre imperfecto no podía cumplir las demandas perfectas de Dios. Por ende, nunca podría llegar a agradarle a Dios por la misma conducta del cumplimiento de la ley. Necesitaba de Jesucristo. Y esta ley es el ayo, dice la Reina Valera. Los comentaristas dicen que el ayo o el guía es aquel siervo que estaba dentro de casa y que llevaba al niño, que era su amo, hacia el maestro. Y él se encargaba también de enseñarle las tareas y las labores dentro de la casa. Era un guía. En ese sentido, la ley era el guía que me catapultaba a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley me dice: no hagas esto, ni dejes de hacer lo otro, comienza a hacer esto,
Y el hombre, mientras más intentaba cumplir la ley, más se daba cuenta que no podía ser y que necesitaba de un Salvador para ser justificado delante de Dios. Necesitaba de un Salvador. La ley me lleva a depositar mi fe en Jesucristo y no en mí mismo, y no en mis fuerzas, y no en mis obras, y no en el cumplimiento de la ley para justificarme delante de Dios. Era un proceso que el pueblo tenía que pasar para entender que necesitaba de ese Salvador. La ley catapultaba, llevaba al hombre, guiaba al hombre hacia depositar su fe en Jesucristo. Ese era el cumplimiento de la ley. Ahora, una vez habiendo entendido esto, dejamos de lado la ley, que ya no es necesaria que se te diga qué tienes y qué no tienes que hacer, porque ahora el Espíritu de Dios mora en ti y es Él quien te guía a hacer lo correcto y no. Ahora, desde el momento en que tu fe es depositada en Jesucristo, te conviertes en un hijo de Dios. Y cuando esto sucede, no hay más diferencias, ni sociales, ni raciales, ni económicas, de ningún tipo, dice el apóstol Pablo. No dice que dejan de haber siervos. Habían, para el contexto y para la cultura, todavía siervos. Habían personas creyentes en Jesucristo que tenían sus siervos. Pero la referencia es con respecto al trato. Ya no lo puedes tratar de manera distinta, sino como a tu hermano, como a un hijo también de Dios. En ese sentido y en ese aspecto, el apóstol Pablo, ya no hay diferencias ni entre uno ni entre otro, ni entre gentiles ni entre judíos. Ahora, todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, y en esa promesa que es recibida, entonces es un hijo de Dios. Familia de Abraham en el sentido de la misma fe. Abraham tuvo fe, le fue tomado por justicia. Y así todo aquel que creyó desde que la promesa fue dada en Génesis 3:15. Con el protoevangelio, el anuncio de un Salvador. Aquí todo aquel que cree pertenece también entonces a la familia de la fe de Abraham. Abraham, el padre de la fe, y todo aquel que cree y deposita su fe en Jesucristo, por ende, tiene la misma fe que tuvo Abraham en ese Salvador y en esas promesas. La ley ya no va más, sino que ahora es Jesucristo quien me guía a hacer lo correcto y lo no correcto. No es que la ley ya no la cumplamos en el sentido de que ya no practico, ya no vivo la ley, sino que ahora es Jesucristo quien me lleva a cumplirla. Ya no por obligación, ahora es por amor. Antes era tengo que hacerlo, y mientras más lo intentaban no podían. Ahora es el Espíritu de Dios llevando al hombre al cumplimiento de la ley. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es el Espíritu Santo llevándome a hacer lo correcto. Este es el mensaje de mediodía. Esto es lo que el apóstol Pablo nos ha querido transmitir el día de hoy. Apliquémoslo a nuestra vida en el sentido de que ya no debemos depender de nuestras propias fuerzas ni de nuestras obras para querer agradar a Dios, sino que entendamos que somos justificados, bendecidos por la gracia de Dios, que es Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios los siga bendiciendo, familia. Hasta otra oportunidad.